Pues gracias a Dios. Bueno, ¿sí saben qué fecha es hoy? Hoy es domingo de Pentecostés. Bueno, si tuviéramos un calendario a lo mejor lo verían ustedes. Es domingo de Pentecostés y para el pueblo judío es una fiesta solemne, ¿no? O sea, ¿qué se festeja? ¿Qué quiere decir Pentecostés? Mucho tiempo, de hecho yo, cuando mi cumpleaños se festeja en domingo, es domingo de Pentecostés. Pero pues yo no sabía qué era el Pentecostés. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Pentecostés? No. Ok, esa es una para nosotros. Para los judíos es Pentecostés, viene de la palabra penta, 50. 50 días después de que el pueblo salió de Egipto, después de que Moisés lo sacó de Egipto al pueblo de Dios, sube al monte y Dios le entrega la ley, ¿sí? Por la cual se iba a regir el pueblo de Dios, el pueblo judío. Entonces, el Pentecostés es la entrega de las tablas a Moisés, ¿sí? Ellos lo celebran así. Y para nosotros es precisamente como dijo el hermano, es el día en el que baja el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando estaban en comunión los hermanos y hace una revolución. Y pues a lo mejor hoy es el día entonces en el que ustedes tendrán que recibir instrucción del Señor nuestro Dios, ¿sí? Que no tiene nada que ver este día, o no tendría nada que ver este día, simple y sencillamente pues hemos tenido nosotros la instrucción y no la hemos tomado y no la hemos leído y no la hemos querido recibir, ¿verdad? Antes los aparatos todos venían con un manual de reparación, pero el manual de reparación no reparaba nada. Era para que ustedes lo vieran, lo leyeran y lo ejecutaran, hicieran una acción. De nada nos sirve tener ahí la Biblia si no la vamos a leer. Entonces hay que leerla y después hay que actuar, ¿sale? Porque nada más leerla pues no nos sirve. Bueno, vamos a leer el texto bíblico, es Lucas 13. Lucas 13. Y entonces para que Dios le diera las tablas a Moisés, pues tenía que haber un cambio, ¿verdad? Porque si no se las hubiera dado siendo esclavos, les hubiera dado la ley. Pero él quería un cambio en el pueblo. Cuando Jesús ya les había dicho a los apóstoles que no se preocuparan, que se iba a quedar con ellos el Consolador, y que con él mayores cosas harían de las que habían visto con él, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no puede llegar a nosotros, o sí puede llegar porque es soberano, pero debería de haber en nosotros un cambio, un encuentro primeramente con Jesús y después un cambio, que a ese cambio le llamamos arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento no es el sentirnos mal. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Y es el evangelio de Juan el Bautista, desde Juan el Bautista y el evangelio de Jesús, es el evangelio del reino. ¿Qué decían en aquellos tiempos? El tiempo ya se acabó. Entonces ahorita estamos en tiempos extras. Si el tiempo ya se había acabado hace 2000 años, ahorita ya estamos en tiempos extras. Y decía, el reino de Dios se acerca. Ya es el momento en el que nos debemos de poner en la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios, ¿eh? Si ustedes están esperando el jardín del Edén como el reino de Dios, ahí es donde vamos a estar cuando Dios nos hable según nuestros actos, ¿sí? ¿Y quién nos dice Lucas 13:3? ¿Ya todos lo tienen? Dice, os digo no, ¿sí? El Señor Jesucristo diciéndole ahí a un grupo de gente, os digo no, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense, la mayoría de nosotros como creyentes, los que hemos tenido la gracia de tener un encuentro con nuestro Señor Jesús, nos ha liberado de algo, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros, en verdad que por el hecho de haber sido liberados, muchos fueron liberados antes, después declararon a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, otros primero lo declararon y después
esperaron la liberación y la encontraron. No tiene un protocolo Dios. Dios nada más quiere el amor incondicional, así como Él nos lo da. ¿Sí? Y quiere que con ese amor nosotros lo amemos a Él por primero antes de todo. Pero sin embargo nosotros por el solo hecho de hacer la oración de salvación, de declarar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? De hacer un pacto con Él, de llevarlo a nuestro corazón, nosotros creemos que ya somos salvos. ¿Y qué creen? Que por la gracia de Dios, en ese momento ustedes son salvos. Porque en ese momento ustedes le declararon que se arrepentían. ¿Sí? Y el Señor nuestro Dios nos cree. Y si en ese momento decidiera Dios arrebatar su alma, ténganlo por seguro que en realidad al abrir los ojos estarían en los brazos de mi Señor Jesucristo. ¿Pero qué creen? Que no pasa eso, ¿verdad? No pasa eso, ¿por qué? Porque no se merecen la salvación. No, si es por gracia. Yo le creo al Señor mi Dios, ¿eh? Si Él dice que mandó a su único Hijo para que fuéramos salvos, yo le creo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Pero, si nos deja, no es porque no crea que nosotros no somos merecedores, no, Él de todos modos nos da la salvación, no hay actos. Nos deja aquí porque hay un propósito en cada uno de nosotros que debemos de cumplir, ¿sí? Y ese propósito debe ser en la voluntad de Dios, ¿sí? Pero nosotros nos vanagloriamos diciendo que no, pues ya soy salvo, ya. ¿Sí? Y por ahí hay una frase que dicen salvo, siempre salvo. Pues solamente el salvo, siempre salvo, solamente conozco al detergente para los trastes, ¿no? ¿Sí? Y el acción, siempre acción, diría yo. Pues sí. Pero no la creemos, y está bien creerle a Dios, está bien por fe, actuar, pero hay que hacer una revisión de nuestros actos, de nuestro corazón. Y ese es el llamado al arrepentimiento, ¿sí? Ahora, cuando alguien fue libre, pues se la cree más, ¿no? Inclusive nos vanagloriamos y decimos, no, yo soy hijo de Dios, ¿no? No, estoy con papá, ¿no? Pero, ¿y lo demás? ¿Y lo demás? O sea, sí ya me quitó el adulterio. ¿Y lo demás? O sea, ya me quita el adulterio, la mujer no me cree. ¿Sí? Porque, y además está bien que no me crea. Maldito aquel que le crea al hombre, ¿no? O que ponga su confianza en el hombre. Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y dice, no, sigues en las mismas. Y sale la ira. Y uno se siente con derecho de decir, no, oye, ¿qué te pasa, no? Y se enoja y se exalta, ¿no? Y entonces, ya soy libre, ya no ando, yo ya tengo mi cambio. Pues cambio en cierta área, ¿no? Pero ¿quién se entrega por completo? O sea, ¿quién ha entregado? ¿Quién ha sido libre por completo? Está la ira, está la lujuria, la gula, la avaricia, y luego es uno tan avaro con el Señor nuestro Dios. Con los hijos, no tengo, tú hasta te maldices, hasta maldices tu cartera, maldices tus economías. No tengo, seguramente al rato va a actuar el Espíritu ahí y va a decir, pues dijo que no tiene, ya me dio autoridad. Pues ahora se te desvanece así como la arena, ¿verdad? O como el agua. La pereza, ¿no? Nada más 5 minutos, ¿no? 5 minutos más. ¿Quién tiene ahí su despertador como con 20 alarmas cada 5 minutos? Ya mejor pongan a la hora que en verdad se van a levantar, ¿para qué la ponen desde antes? Pereza. La ira, y no es de ira aquel, porque ese también es el juicio, ¿verdad? Ira, es la ira. Y nos agarramos de la palabra de Dios, ¿verdad? Decimos, la palabra de Dios dice que te puedes airar, ¿no? Pero dice no pecar. Entonces, si te enojaste y ya hubo demostración de tu ira, ya pecaste.
Ya es ira, ya es una ira que no puedes controlar. Ya no es nada más airarte. La envidia, envidiamos todo. Envidiamos hasta lo que no es de nosotros. Bueno, envidiamos nuestras cosas, envidiamos todo. La soberbia, yo ya soy salvo, mi Dios me liberó. Porque pues, estoy bien. No, es, ¿se llama? El pastor de la otra iglesia tiene, ¿se llama? Está chuequito, está jorobado. No, seguramente anda en pecado, ¿no? ¿Por qué Dios no lo ha curado? ¿Por qué Dios no lo ha liberado? ¿Sí? Somos de soberbia, nos llenamos de soberbia, decir en que nosotros estamos bien y los demás están mal, porque nosotros estamos bien con Dios. No es cierto, no estamos bien con Dios, porque todavía tenemos un área bien difícil hablar de la santidad. Mis respetos para aquellos que la están buscando, porque se debe de buscar. Se debe de buscar en cada decisión que tomamos, en cada acto que ejecutamos. Y si le diéramos nosotros la oportunidad al Señor Jesús para que nos aconsejara, híjoles, tengo que caminar, pero no sé si irme a la derecha o a la izquierda, a ver, ¿para dónde dice? Ah, a la izquierda. Pero no, somos impulsivos. Hacemos lo que nos conviene. ¿Sí? Ahora, si hiciéramos la voluntad de Dios, wow, ya ni buscar consejo, pues ya es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Solamente teniendo intimidad con Él y sabiendo reconocer su voz. Porque si no, el diablo puede hablar igual, nos puede hablar con la palabra de Dios, nos puede hablar con la Biblia, nos confunde, falta de relación con Dios. Y dirá, no, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, pero si ya el tiempo ya llegó, el tiempo ya se acabó. ¿Para cuándo? ¿Sí? Hay obras de la carne en nosotros. Esa es la manifestación de que no estamos bien, no estamos en lo correcto todavía. Si hay adulterio, si hay fornicación, si hay inmundicia, lascivia, idolatría, a la novia. Luego, ¿cuántos le han dicho a la novia, te adoro? Wow, cuando la adoración es para Dios. Me encantas, dice. Brujería. Hechicerías, es obras de la carne. Enemistades. Wow. Aquí pasan mucho tiempo juntos. Mas sin embargo, puede ser que en 3 segundos haya una enemistad entre ustedes por cualquier roce. Obra de la carne. Pleitos. Celos. Celos es una obra de la carne. Si hay celos, es una manifestación de que no estás bien con Dios. ¿Sí? ¿Y cuántos de aquí están esperando a que llegue? No estoy hablando de celos de eros, así como el amor es eros, así como el amor es filial, igual también los celos se celan entre hermanos. Ahora no vino mi mamá, ¿dónde estará? Ahora no vino aquella, ¿dónde estará? Celos. Quiere decir que no estás todavía en lo correcto. Tiene que haber, tienes que buscar el arrepentimiento. Pero ¿por qué no buscamos el arrepentimiento? Porque no sabemos que estamos mal. Creemos que estamos bien. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que no reconoces que está mal? Dice, iras, contiendas, disensiones. ¿Sí? Iras, contiendas, disensiones. Wow, luego hasta la misma palabra de Dios están, ya se equivocó, dijo, puso el acento en la A y es en la O. Ese ni sabe, y están recibiendo, en lugar de que reciban, están viendo a ver en qué se equivoca el que está enfrente. Les dije antes de que me digan. Herejías, envidias, homicidios,
obras de la carne. Borracheras, orgías, obras de la carne. ¿Sí? Si están esperando salir para aventarse a la última borrachera y entonces sí ya entregarse con Dios, obra de la carne, no estamos en lo correcto ante Dios. Muchos, por esas mismas causas, pues juzgamos, ¿verdad? Como les digo, pensando en que ya el adulterio se fue y ya, pero no, todavía hay más. Desde el enojo, las malas palabras, si todavía salen, pero ya no tomo. Tienes que ir a otro nivel todavía más. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del arrepentimiento. Hay que buscar el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Sí? Realmente, así como yo todavía creo que hay mucha gente, inclusive creyentes, que se acercan a una iglesia, pero que no sabemos lo que es el arrepentimiento. Yo pensaba que era lo que es una sensación de sentirme mal, ¿no? Entonces me acercaba yo a Dios, ay, no, si me siento mal, estoy arrepentido. Ve mi corazón, Dios, que se me dice, sí o no estoy arrepentido. Mira, hasta estoy llorando porque me arrepentí. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Entonces mucha gente lo asocia con algo emocional, con lágrimas, con sentirse culpables. La palabra arrepentimiento en el griego significa cambiar de mentalidad. ¿Sí? Entonces debe ser un cambio. Esto nos lleva a entender que arrepentirse no es una emoción, sino una decisión firme de la voluntad humana. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir si no sabemos que estamos mal? O sea, debe haber un cambio en la mentalidad, primeramente reconocer que lo estamos haciendo está mal. ¿Sí? Porque la sociedad le dice al homosexual, ya tienes derecho a casarte. Y él dice, pues ahí está, no estoy mal. Le va a preguntar a la mamá, ¿y qué creen que va a decir la mamá? Pues yo te amo, eres mi hijo. Si es tu decisión, haz lo que quieras, mi hijo. Y al que roba le va a decir lo mismo. Ay, hijo, pues tú siempre vas a ser mi hijo. Mamá, no te voy a sacar de la cárcel porque ahí sí, por robo no te voy a sacar, ¿no? Se dice en el mundo. Ya es tu decisión, pero es permisible. Pero si el homosexual no sabe que está mal, tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Y que Dios le revele que todo varón que se allegue a otro varón, pues maldito será, ¿no? Es aberración, abominación. ¿Sí? Igual la palabra abominación se tiene que oír como lo más feo que hayas oído, para que tú desees sacarlo. ¿Eh? Tengo mucho en mi corazón que el pueblo judío, no todos se querían salir de Egipto, porque no todos tenían carga, no todos los esclavos hacían trabajos pesados. Había unos que se la llevaban bien relax en la cocina y de probadita en probadita pues comían de lo mejor. Pero no para todos era así. No todos se querían ir. Les tuvo que llegar por revelación que eran esclavos para quererse salir ahí. Porque ellos eran sirvientes, pues le decían, no, tú eres mi sirviente, tú no eres mi esclavo. Pero no se podían ir, ¿no? Entonces muchas veces Dios va a permitir que se te lastime, que se te oprima, para que tú quieras salir de esa situación. Porque yo he visto drogadictos en la calle, tirados, acostados, hasta con semblante de felicidad, perdidos, ausentes de este mundo, ausentes de este valle de lágrimas que le dice la telenovela, ¿no? Nos tocó en este valle de lágrimas. Y en su otra realidad, pues están felices, ¿no? Y contentos. No está el papá que los lastimaba, no está la sociedad que los señala. Entonces, tiene que de repente haber ahí una incomodidad. Despertarte, sacarte de ese trance. Hacerte sentir como lo que te ve la sociedad, como lo más vil.
Entonces, en aquel tiempo, al pueblo, a todo el pueblo hebreo, también a los sirvientes se les tuvo que hacer ver como, se les tuvo que oprimir como esclavos, ¿verdad? Y Dios mandaba a Moisés y le decía, ve y dile al faraón que libere a mi pueblo. Y yo, decía Jehová de los ejércitos, y yo, Jehová de los ejércitos, endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. Y entonces azotaré una plaga contra el pueblo de Egipto. Y cuando veían al pueblo de Egipto, no el faraón, el pueblo de Egipto, que nada más a ellos les daba roña y a los demás no, a los judíos no, no, pues me da roña, pero entonces ahora lo voy a mandar a que me traiga jabón y que me traiga agua. Y a los que los traían a pan y agua, de repente les quitaron el pan, así después de cada plaga, hasta que los que estaban bien dijeron, ya los egipcios ya están manchando con nosotros, ahora sí vámonos todos. ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad a la primera? ¿Por qué los que están jóvenes, por qué no deciden ahorita ser libres de esa esclavitud? ¿Para qué se esperan a que haya un daño posiblemente irreparable? Wow, arrepentimiento. Entonces, cada vez que pecamos debemos arrepentirnos. Wow. Pero no se vale estar pidiendo perdón a cada rato por el mismo pecado, ¿verdad? Porque entonces ya es maldad, ya es iniquidad. ¿Sí? Y ese sentimiento más se llama culpabilidad. Leímos Lucas 3:3. Vamos a leer el contexto, vamos a leer el primero. ¿Sí? Y dice en Lucas 13:1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Sí? ¿Se le entiende o no se le entiende? ¿Quién no entendió? Bueno, en castellano, a ver, examen ahí en naucalpense. Entonces, dice que había un grupo de gente ahí alrededor cuando vieron a Jesús y le decían a Jesús que unos judíos de Galilea fueron a Jerusalén, entraron al templo a presentar ofrendas. Entonces, la ofrenda era el sacrificio de la ofrenda, ¿verdad? Entonces había que matarlo y la sangre de ese examen se derramaba, la sangre de la ofrenda. Y dice que los soldados de Roma, ¿sí? Ahí le dicen que Pilato, pero pues Pilato no agarraba espadas, ¿verdad? Nada más ordenaba. Dice que los soldados de Roma los asesinaron ahí en el templo. Y llegó incluso a revolverse la sangre de los judíos de Galilea con la de los animalitos que fueron a ofrendar. ¿Sí? Entonces les dijo, vamos a leerlo otra vez, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Sí? Y así como en ese tiempo se quejaron con Jesús, hoy lo venimos haciendo con el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Hoy mucha gente le dice a Dios que por qué permite que en las guerras también mueran inocentes, que aventaron un cohete en un campamento, pero se llevaron también los hospitales, ¿no? En Lucas 13:2 responde Jesús, ¿eh? Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Wow. Y es lo que vemos hoy en día. Alguien en la congregación le da una enfermedad, cayó en pecado, ¿no? Se divorciaron, entró el pecado a su vida y juzgamos, ¿no? Y en aquel tiempo, dentro de que le decían a Jesús que se había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios, le querían dar a entender, pues es que a lo mejor venían con mancha al presentar su sacrificio, o no se lo dieron de corazón a Dios, por eso Dios permitió que los romanos los asesinaran. ¿Y qué dice Jesús? Dice,
Lucas 13:2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y en el 3 les responde, os digo, no fue por eso. Antes, si no os arrepentís, antes si ustedes no se arrepienten, ¿qué creen? Todos perecerán igualmente. Todos igualmente. Entonces Jesús niega que los galileos sufrieran por causa de sus pecados y más bien llama a que se arrepientan, ¿verdad? Dice, antes si no arrepentís, todos perecerán igualmente. ¿Sí? Como diciendo, ya eso ya pasó, ellos ya se murieron. Sí, ya pasó, aquel ya le dio la enfermedad, sí, aquel ya se divorció, sí, aquel ya se murió, ya. Pero ustedes todavía tienen una oportunidad, arrepentirse. ¿Sí? Es un llamado al arrepentimiento ahí, cuando les dice, no, antes si no os arrepentís, todos padecerán igualmente. Entonces Jesús nos llama a arrepentimiento. Pero ya antes se nos había hablado del arrepentimiento, o nada más es el evangelio del reino en el que nos dice, arrepiéntete y entra al reino de Dios. Arrepiéntete, ya es la voluntad de Dios. No, ya Isaías, desde que empiezas el libro de Isaías, en el 10 habla y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿sí? Les habla al pueblo, pero diciendo que así, se comportaban igual o peor que el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Tanto que nos admiramos de ese pueblo, que Dios lo destruyó. Y Isaías, por orden de Dios, viene y le dice al pueblo, son iguales. Dice, príncipes de Sodoma, dice, oíd la palabra de Jehová, dice, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve tanto sacrificio? Hoy, ¿para qué me sirve tanto golpe de pecho? ¿Para qué me sirve tanta salida, tanta ida a Chalma, tanta ida a la villa? ¿Para qué me sirve, dice Dios? ¿Para qué me sirve tanta veladora en San Judas? ¿Para qué me sirve tanta veladora en la Santa Muerte? ¿Para qué me sirve hoy en estos tiempos? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar, para pisar mis atrios? Wow. ¿Sí? Ya había una indolencia, ¿verdad? Ya cualquiera se paraba en el templo. Y igual aquí. Se entristeció mi corazón, porque una vez más me engañaron, pero al Espíritu de Dios no lo engañan, ¿no? Y yo veía un corazón quebrantado, y entonces me doy cuenta que la palabra de Dios es real, el corazón es engañoso, ¿sí? Y aquel varón me decía, no, es que ahora sí estoy sintiendo a Dios aquí, ahora sí viene el cambio de veras. Y acabando el servicio ya le estaba hablando a su familia, ¿no? Para que vinieran por él, para que se lo llevaran. En serio que son cosas que nos entristece, pero que le debemos de pedir a Dios por entristecernos por esa situación, ¿sí? Y darle adelante, Elías, que lo que decía, aunque no fuera de Dios, Dios lo respaldaba, porque tenía que cumplir. Dice, se van a quedar sin agua, y Dios lo respaldó. No mandó lluvia. Después Dios lo mandó a decir, ya, ábrele la llave. Ya va a haber agua, dice, después de no sé cuántos años de sequía. Dice, no, pues vamos a demostrar, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Yo soy el único profeta. 400 profetas de Baal. Cada quien que arme su altar, y donde caiga el fuego, ese es el Dios verdadero. Dios lo respaldó. Y todavía les dijo, al mío échenle agua. No sabía que era una ofrenda agradable para Dios, pues si el agua estaba escasa, y ahí van los mensos a desperdiciarla, el agua y echársela. El pueblo invasor.
Dios lo respalda. Y aún así, con todo lo que Dios hizo a través de Elías, va a Jezabel y le manda un recado. Dile a Elías que lo que le hizo a mis profetas, yo se lo voy a hacer. Y va y huye, y se pone a llorar Elías. ¿Sí? Por eso aquí no le debemos de pedir perdón a Dios por entristecernos, porque pasan esas cosas. Igual el día de ayer fuimos a hacer un tour, 2 víctimas no quisieron la bendición, no quisieron la bendición de ser libres, no quisieron la llave para abrir sus grilletes. ¿Tristes? Sí, pero no, le tenemos que pedir perdón a Dios porque ese no era el tiempo todavía. Todavía a ellos les hace falta más plagas sobre su esclavizador, para que los oprima el esclavizador y para que ellos quieran ser libres. Ajá. Entonces, no pasa nada, aquí estamos. Y nos vamos hasta el 16, porque estamos hablando de arrepentimiento, y dice Isaías 1:16, dice, lavaos y limpiaos. Es el arrepentimiento. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quiten la maldad de sus actos de delante de mis ojos, y dejen de hacer lo malo. Arrepentimiento. Ya Isaías nos decía que nos arrepintiéramos. ¿Sí? Y seguimos con Lucas 13:4 dice, después de que les dijo que los galileos no habían muerto por causa de sus pecados, que no había una preferencia ni nada, les dice él a los que se habían quejado primeramente con él, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, dice, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Sí? Y nos preguntamos ahorita, ¿acaso Dios escogió a estos 18 por sus pecados? Jesús en ese momento cambia el debate de pecado por sufrimientos, ¿eh? Porque el pueblo de Jerusalén en ese tiempo, pues se hacían los sufridos, porque los gobernaba Roma. Entonces, por eso la primera queja de ellos fue como quejándose de Roma, ¿no? Y muchas veces nosotros, nuestra actitud, en lugar de ser de responsabilidad, la tomamos de víctima, ¿verdad? En lugar de que te hagas responsable por tus actos, por ir y comprar la porquería y metértela, que decimos, es que en mi casa no me comprenden, es que me tienen así, es que me tienen así. Hasta que tú te dejes de hacer víctima y te hagas responsable de tus actos. Sí, la hice porque ¿sabes qué? Que es bien agradable para mi carne, no para mi espíritu, no para mi alma, pero para mi carne sí la disfruta. Cualquier pecado la carne lo disfruta. Hasta que se hagan responsables de eso y decidan ustedes someter a su carne, es que va a haber un verdadero arrepentimiento. Mientras están jugando. Y les dice Lucas 13:5, ya casi acabo, no me falta media hora. Después de decirles, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Nuevamente les dice, no. Antes, si no os arrepentís todos, perecerán igualmente. ¿Sí? Es la misma respuesta que Jesús les dio a la primera historia. Jesús niega que aquellos 18 fueran más pecadores que los demás, pero usa otra vez la oportunidad para decirles que se arrepientan, ¿verdad? Para decirles que sí, pasó, ya es historia, pero ustedes todavía están a tiempo de arrepentirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay algo clave, hay algo revelado ahí. ¿Qué creen? Que de los que se murieron, de los judíos de Galilea, que murieron, que se revolvió su sangre con los de su ofrenda, los que se habían arrepentido antes de hacer su ofrenda, ya estaban listos, ¿verdad? Los asesinaron, pero ya estaban listos para. De los 18 que les cayó la torre, en los que ya había arrepentimiento,
pasa nada. Lo cual nos lleva Jesús a decirnos, ustedes siempre estén en el arrepentimiento, ustedes lleven el arrepentimiento, ustedes arrepiéntanse, ustedes ya no hagan lo malo. Y así los agarren en el templo, se les caiga una torre, se les caiga el tren, pase lo que les pase, ustedes ya van a estar listos. Entonces, el propósito de Jesús no es la condenación, no es decir, no, pues a lo mejor unos sí estaban en pecado, o sabes que nada más 6, o 3, o 2, no. Él ya hace la historia por un lado y dice, nomás dice, no. Dice, pero arrepiéntanse, porque si no todos van a perecer por igual. El llamado para el arrepentimiento nunca es tarde. La salvación sigue siendo posible para todos. Nada más hay que pedirle al Espíritu Santo que redarguya en nuestros corazones, que nos revele la maldad, en nosotros, para poder nosotros pedirle perdón por todo eso. Hemos lastimado a la gente inconscientemente. La gente se va lastimada, nosotros nos quedamos muy tranquilos. Entonces Dios nos tiene que revelar. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo, revélanos. Sí, aquella persona está lastimadita. Ir y pedirle perdón a la persona. ¿Pero qué le dije si no, ni le contesté? Pues por eso, porque él la ignoraste. ¿No? O le dijiste, no seas tonto, fatuo, ¿no? Es pecado. Pero hasta que Dios te revela que decirle fatuo a una persona es un pecado grave, mientras tanto, pues te la pasas diciéndole a todos, tontín. ¿Por qué le dices tontín? No pasa nada, es el de Blancanieves. No, es algo muy grave. Wow. Pues concluyo. Necesitamos vivir vidas de arrepentimiento, porque nunca sabemos cuándo el asaltante va a llegar, el asesino va a llegar a atacarnos, ¿sí? O cuándo se va a levantar una mano, se va a levantar una espada, se va a levantar la pistola contra nosotros. No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién es dueño de su vida? Dios. Solamente Él sabe. Ustedes no lo saben. Y Él muchas veces tiene un tiempo para ustedes, pero uno con sus decisiones se empeña en cortarlo, ¿verdad? Lo evadimos. O no sabemos pedirlo, ¿verdad? No sabemos pedirlo porque no tenemos la identidad de hijos. Si usted cumple la palabra de Dios, si usted la cumple, ahí va a encontrar las llaves para todas las bendiciones. ¿Quiere echar fuera enfermedad? Busque la llave, aquí está. Dice la llave dice así: si mi pueblo, si tú cumplieras mi palabra, mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, los guardaras en tu corazón y los llevaras por obras, ninguna de las enfermedades que desaté sobre el pueblo de Egipto te tocará. Wow. ¿No? ¿Quieres riqueza? También aquí está la llave. Lo que quieras, está aquí la llave. Están aquí las llaves. ¿Sí? Pero ¿por qué todavía tengo maldiciones en mi vida? No has reclamado el intercambio de la cruz. Pero ¿por qué todavía tengo una enfermedad que me heredó mi amor? No has reclamado tus derechos de hijo. No te sientes hijo o no estás actuando como hijo. ¿Qué le dijo el hermano del hijo pródigo al papá? Ay, ¿por qué le mataste? ¿Por qué le hiciste fiesta si él se gastó todo? Yo que siempre te he servido. Bueno, ¿acaso tú que te quedaste conmigo, que cuidabas mis intereses, no sabes que eres mi hijo? ¿Por qué no agarras? Eres mi hijo. ¿Por qué no agarras tu sanidad si eres hijo de Dios? ¿Por qué no agarras tu prosperidad?
porque todavía no nos hemos entregado íntegramente, ¿verdad? Todavía nos falta. ¿Y habrá alguien que lo haga? Sí, la palabra de Dios en Isaías, ¿no? Dicen que Jehová manda a Isaías, ¿no?, a decirle dile que se va a morir, dile que le voy a quitar la vida. Y va y le dice, me voy a morir. Pero él, sabiendo que era hijo de Dios, que era obediente, se postra ante el Padre y le dice, Jehová de los ejércitos, tú sabes que te entregué mi corazón íntegro. Íntegro es sin ningún pecado, ¿eh? Completo. Amén, Dios te bendiga, hijo. ¿Qué le dice Dios? Ahí te van otros 15 años, ¿no? 15 años más de vida, le alargó su existencia. Arrepentimiento. Deja de hacer lo que estás haciendo. Dios no te juzga, nosotros no te juzgamos, nadie te juzga. Porque si Dios no te juzga, pues nosotros, ¿por qué? ¿Sí? No hay calificación para Jesús. Jesús le presentaban, esta mujer hizo esto. Esta mujer la trajimos de ahí de Magdalia y anda haciendo esto y esto otro. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, no, nada más le dijo mujer. Y apeló a la conciencia de los demás, a ver si estaban muy limpios los demás. Y cuando se fueron todos, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No la calificó, no la juzgó. Pero sí le dijo, deja de hacer lo que estás haciendo, arrepiéntete. Y wow, cuando hay un arrepentimiento sincero, hay servicio. La mujer lo siguió, le lavó los pies con su perfume, y fue de las primeras que vieron a Jesús cuando resucitó. Qué gran recompensa. El arrepentimiento nos ayuda en la vida y en la muerte. Nos ayuda a vivir la vida como personas perdonadas. Nos ayuda a enfrentar la muerte sin miedo. Amén.